Buenas tardes, somos el equipo conformado por Lea Salinas, Eduardo Cerón, Patricio Cervera, Daniel Garza y Andrés Martínez. En este video haremos un análisis sociológico de la conquista de México. Antecedentes: 17 de abril de 1492. Se firman las capitulaciones de Santa Fe, documentos en los que los reyes españoles dan autorización y financian el viaje de Cristóbal Colón a las en ese entonces Indias. 3 de agosto de 1492, zarpa de Puerto de Palos Cristóbal Colón. 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a las Bahamas, día oficial de descubrimiento de América. 15 de marzo de 1493, Colón regresa a España, donde les cuenta a los reyes sobre su descubrimiento y le financian otras expediciones. 1511, inician las expediciones en busca de oro por parte de los españoles. Diego Velázquez es proclamado primer gobernador de Cuba. Después de la segunda expedición y su fracaso, se hizo un tercer al mando de Hernán Cortés. Llega a Cozumel, donde encuentra a Jerónimo de Aguilar, español que había naufragado mucho tiempo antes y conocía el idioma de los nativos. Cortés lo usó de intérprete con los mayas. Al llegar a la antigua ciudad de Potochán, ahora Grijalva en Tabasco, tuvo un enfrentamiento con unos mayas. Hernán resulta vencedor y los mayas les dan regalos, entre ellos a una doncella de nombre Malintzin o Malinche, la cual conocía el náhuatl y el maya. Julio de 1519. Se funda la Villa Rica de la Veracruz, lugar donde surgirían las expediciones al interior del territorio mexicano. En Zempoala los españoles salían con una tribu que era enemiga de los mexicas. Estos se hacían llamar totonacas. Posteriormente se internó más al interior del territorio, donde tuvo otros encuentros hostiles con los tlaxcaltecas, pero al final logró hacer otra alianza con ellos. El avance a Tenochtitlán seguía en pie. 8 de noviembre de 1519. Hernán Cortés, junto con su ejército de españoles y aliados indígenas, entran a la ciudad de la capital del Imperio Mexica, Tenochtitlán. 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México cayó en el poder de los conquistadores españoles. Proseguimos. Los grupos sociales y organizaciones que participaron en el hecho realmente fueron pocos, ya que en una situación de conquista los bandos están muy polarizados. Del lado conquistador, las organizaciones que participaron eran la corona española, siendo los reyes los que financiaban estas expediciones que eventualmente permitieron esta conquista, y el otro grupo u otra organización son los conquistados. En este caso serían la mayor parte de todos los grupos indígenas de México, pero en estas crónicas se enfocan más a los mexicas o aztecas, que eran los que estaban en un control total del centro del país, eran la cultura más violenta, los que tenían a otros indígenas de esclavos. A veces se le intenta fantasear mucho a los aztecas con bondad, o a los mexicas, como prefieran decirlo, como si fueran los dominados totalmente, que siempre estuvieron sufriendo. No, realmente este no es el hecho. Por mucho tiempo este grupo dominaba demasiado otras culturas hasta que llegó la flota de Hernán Cortés. Perdón, Hernán Cortés claramente era el representante de la contracultura. Depende de qué lado lo quieras ver. Está del lado de los indígenas, que sería obviamente la contracultura, serían los españoles, porque lo que quiere una contracultura es totalmente arrasar con la cultura que está en la zona que se quiere deshacer. En este caso, ¿qué pasaba? También los españoles veían a estos indígenas como una cultura que debía ser reformada y pensaban, bueno, nosotros tenemos la manera correcta de vivir, así lo veían, y ese territorio es enorme, los españoles lo quieren, la corona española lo quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Acabar con esta cultura e imponer la nuestra, porque la nuestra es la importante, la nuestra es la que sirve. Y bueno, ¿qué eran los elementos de esa cultura que se pretendían cambiar? Más que nada era la religión, porque en España ya había un concepto monoteísta, que se refiere a esto, solo creían en un dios, mientras que por muchos siglos, muchas culturas, incluyendo esta indígena, tenían un sistema politeísta,
¿A qué se refería esto? No había solo un dios, sino había un dios atribuido a cada cosa. Por ejemplo, estaba el dios de la lluvia, el dios de la guerra, dios de la muerte, dios de las cosechas, así como los griegos pensaban en sus dioses griegos como un conjunto. Así lo veían los indígenas. No era un solo Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué se quería cambiar en esa cultura? Para empezar, las religiones eran una parte muy clave sobre lo que querían cambiar. ¿Por qué? Porque los reyes españoles eran los que controlaban la religión. Entonces, ¿qué pasa cuando siguen tu religión? Le haces caso a tus gobernadores, le haces caso a tus reyes. Y por supuesto hubo etnocentrismo de los dos lados, como en cualquier caso de conquista y conquistado. Realmente el etnocentrismo siendo la creencia de que tu cultura es superior, obviamente los españoles creían que su cultura era superior, así como los mexicas creían que su cultura era superior. ¿En qué sentido? Los mexicas pensaban cuando estaban allá y todavía no están totalmente dominados, y habían unos que todavía querían ir en contra, pues empezaban a desobedecer o rezaban con pequeñas estatuillas de barro y en las que las estatuillas eran dioses de su cultura mientras rezaban un Padre Nuestro, por ejemplo. Entonces hubo etnocentrismo, sí, de los dos lados. Los españoles creyendo que su modo de vida era el apropiado para seguir adelante con la humanidad, así lo veían. Y los mexicas pensando, nuestra cultura ha funcionado por siglos, vamos a mantenerla así, nosotros somos mejores. Y bueno, las instituciones sociales que presentaron problemas sociales, de nuevo, son dos muy polarizadas. Primero, obviamente, problemas para los mexicas era la corona española, la institución máxima, la institución representante de todo ese imperio. Y también los problemas que causaron los mexicas para los españoles era el mismo imperio azteca, porque ellos tenían otro sistema de gobierno, pero seguía habiendo un sistema de gobierno. En este caso, el equivalente a los reyes españoles era una persona, el Tlatuani. En cuanto a los cambios de estructura social, tanto infraestructura o superestructura que se querían o lograron cambiar, créanme que sí se lograron, sea para bien o para mal. ¿Qué pasó? La infraestructura siendo una base total a lo largo de los años, no fue inmediato obviamente, pero rápidamente empezó a cambiar un nuevo sistema de cultivo, un nuevo sistema de esclavitud, un nuevo sistema de trabajo, un nuevo sistema económico incluso, aunque los mexicas ya tenían cierto estilo de economía, obviamente era diferente a la de los españoles y a los españoles no les gustaba eso. Empezaron a, entre comillas, enseñarles a cómo funcionaba su verdadera economía. Y en cuanto a las superestructuras, obviamente al hacer una base totalmente diferente, esta superestructura también cambió tanto política como socialmente, económicamente, fue un cambio radical totalmente, 180 grados. ¿Y cómo concluiríamos esto? Realmente depende de cómo se quiera ver, porque si te refieres a este hecho social, le dejó México que, pues fue el inicio de lo que conocemos México hoy. Realmente si esta conquista no hubiera pasado, sería un México totalmente diferente. Un México peor, quién sabe. Un México mejor, quién sabe. No se puede encerrar realmente como algo bueno o malo. Tenemos que verlo desde diferentes puntos de vista. Tenemos que ponernos en los dos lados y pensar qué estaba pasando con ellos, qué estaba pasando con estos otros. ¿Hubo beneficios? Sí. Había más tecnología, lo que permitía mejor cultivo, que eso ayudaba mucho al estándar de vida que tenían los indígenas. Hubo perjuicios también, porque rompieron con todo un esquema cultural que era bastante complejo, tomó muchos y muchos y muchos años crearlo y perfeccionarlo, y probablemente no era perfecto, así como no era perfecto el gobierno de los españoles. Todavía no se ha llegado a una sociedad perfecta, por eso todavía hay muchos conflictos entre culturas. Entonces, ¿hubo beneficios? Sí. ¿Hubo perjuicios? También. Este hecho social es totalmente arbitrario. Tenemos que ver los diferentes puntos de vista. Pero este es el punto de vista que le quisimos dar al video. Tanto de los dos lados hubo beneficios o perjuicios.